Hola hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a La Verdad en la Iglesia de Dios, y esta vez vamos a reaccionar a un video del canal Filosofía Judía. Vamos a ver con respecto a la profecía de Miqueas. Dice: Mateo manipuló la profecía en Miqueas 5:2. Vamos a ver si esto es cierto o no, para una vez más conocer la verdad en la Iglesia de Dios. Teologías, un montón de mentiras, malas traducciones, versículos cortados por la mitad. ¿Para ustedes no es suficiente? Yo no entiendo cómo pueden haber personas que están en el cristianismo ver este tipo de cosas y no reaccionar y no entender que les están engañando. Bienvenidos a una nueva clase de filosofía judía. Hoy vamos a analizar si el Mesías necesariamente debe nacer en la ciudad de Belén. ¿Por qué este es un tema importante? Porque para la religión occidental, ellos afirman que su Mesías de hace 2000 años, que no es el Mesías de Israel, ellos dicen que al él haber nacido en la ciudad de Belén, él cumplió una profecía que está en el profeta Miqueas. Yo quiero mostrarles esta profecía, se las quiero mostrar, acá está en hebreo. En las Biblias hebreas, en el Tanaj, esta profecía está en el capítulo 5, versículo 1. En las Biblias cristianas, esto está en el versículo 2. El cristianismo cambió la numeración aquí por cuestiones teológicas, no voy a explicar esto en este video, pero en hebreo, etc. Les voy a leer en español. Esta es una traducción que se acerca mucho al hebreo. Obviamente no hay traducción perfecta, hay muchas traducciones. Está la de Kat Nelson, que es también una variación de esta. También está la de Editorial Katz, que también es una variación, pero en fin. Dice: y tú, Belén Efrata, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá. De ti saldrá para mí, aquí está hablando Dios, ¿sí? De ti saldrá para mí quien será caudillo en Israel, y su procedencia es de antaño, desde días antiguos. Hay ciertas terminologías que voy a analizar más adelante, como caudillo. La palabra caudillo yo de hecho no la conocí en español, yo sé que es moshel en hebreo. Caudillo, ya vamos a hablar de este término, pero en fin. Si uno lee esta profecía, aparentemente, uno entendería quizás que el Mesías nacería de Belén. Realmente en hebreo no se entiende así, pero quiero mostrarles cómo está la profecía en las Biblias cristianas. Les mencioné, esto está en el versículo 2 en las Biblias cristianas. Intenté traer varias traducciones para que ustedes vean cómo lo traducen las varias Biblias cristianas. Pero, ¿qué ocurre acá? Si uno lee media profecía, acá, digamos, quité el final de la profecía. Digamos, quité el final. Bueno, vamos a explicar un poquito más esto, porque acá, en vez de aclarar, confunde las cosas. Yo sé que es Moshel. Vamos a ir a la profecía. ¿Qué significa acá Miqueas 5:1? Que lo toman como una traducción más o menos acertada de lo que significa el versículo con respecto a lo que es Israel. Bueno, dice: y tú, Belén Efrata. Belén era una ciudad muy pequeña dentro de Judá, pero que era muy fértil. Incluso Efrata le pusieron como un sobrenombre por un dios pagano de la fertilidad, la llamaban Efrata. Bueno, tenía algo que ver con eso. Eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá. Y dice Dios, según la profecía dada por Miqueas: de ti saldrá para mí quien será el caudillo en Israel. Por eso, acá sería: de ti saldrá para mí el Señor en Israel, y su procedencia es de antaño, es de días antiguos. ¿Qué significa? Y su procedencia es de antaño o de días antiguos. Significa que su procedencia de quien es el Señor es desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cuándo se da la fundación del mundo? Cuando se da la caída de el varón y la varona dentro, porque vamos a decir, la especie humana es el Adán, que significa el hombre, y el hombre estaba compuesto por el varón y la varona. Pero una vez que se da la salida del huerto de Edén, se da origen a la fundación del mundo, lo cual en el mundo están fuera de la presencia gloriosa de Dios. Por lo tanto, ahí inicia el principio del mundo, y se cree en un fin del mundo. ¿Para qué? Para volver
o continuar con lo que era desde el principio. Esto supuestamente será de la ciudad santa, nuevos cielos y nuevas tierras, nueva Jerusalén, tema aparte. Pero lo que está diciendo aquí Miqueas es, en base a esto que yo comenté, le dice a la ciudad de Belén Efrata, que era una ciudad que estaba muy, digamos, no era para ser tan fértil, pero pasaba fértil, era como un Edén, en el sentido de que era fértil, una tierra que daba vida, que era pequeña entre todo Judá, pero de ahí saldría quien sería el Señor en Israel. O sea, ¿quién es el Señor? Aquí, en principio, está hablando de David. ¿Por qué? Porque de Belén salió David. David no era para rey, era un pastor de ovejas, un hijo ilegítimo de su padre. Los otros hermanos que eran legítimos con la esposa, legalmente eran los que aspiraban a ser reyes. Ellos se creían o creían el derecho, porque lo tenían a aspirar al trono de Israel. Sin embargo, el profeta que va a buscar dice, no encontré estos no son todos tus hijos, tenés uno más, sí hay uno, y era David, el que estaba trabajando y apacentando, el pastor que estaba con el rebaño, que antes había luchado con un león, antes había matado un oso. Vemos que era alguien ya preparado por Dios para enfrentar también el trono de Israel también a los filisteos. O sea, ese era el tipo de rey. Entonces, ahí dice, y tú, Belén Efrata, eres muy pequeña y para estar entre los miles de Judá, porque Judá era una gran ciudad, una gran tribu más que una gran ciudad. De ti saldrá para mí quien será el caudillo, o sea, el Señor en Israel. Esto se puede hacer, el Señor en Israel. Porque caudillo se pone el gobernador, sí, aquí exclusivamente el gobernador en cuanto al rey de Israel, pero que representaba la venida del Señor o del Mesías, finalmente. Por ello dice, y su procedencia es de antaño, de días antiguos, o sea, esta procedencia no se refiere a Belén, porque acá no se había cumplido todavía, ni estaba hablando del futuro, pero que está hablando que esta procedencia es desde el principio, desde el origen, desde cuando se fundó el mundo. Eso es lo que está hablando, que la procedencia de entre los miles de Judá y de Belén Efrata, el cual sería Señor en Israel y gobernaría para Dios, o sea, sería Dios gobernando. Esta procedencia, esto que anunciaba el Señor, es de antaño, es desde días antiguos. O sea, si ustedes ven que hay partes que se menciona a Dios como el anciano de días, porque es el que está desde el primer día. Entonces, esta procedencia acerca de quién será el caudillo en Israel o el Señor en Israel, esta procedencia viene de Dios desde el principio, desde cuando fue la creación. Ya está hablando Dios, está hablando de que dentro de que se va dando las cosas en Israel, respetando el pacto, oyendo en el pacto con los reyes, con el gobierno de Dios por el hombre, bajo la descendencia, bajo la circuncisión, bajo el nacimiento, de Belén Efrata saldrá quien será el Señor en Israel, o el gobernante en Israel, que luego será el Señor, el Mesías finalmente. Porque vemos que después David obtiene la promesa que sobre su descendencia no faltará reino y será un reino eterno por siempre. No que va a ser inmortal o va a conseguir alcanzar la eternidad perpetuándose en el reino, sino que el reino que inicia con David a partir de él, de haber sido conforme al corazón de Dios, ahí se promete que en función de esto es la descendencia de David la que va a continuar en el trono.
que después vemos que con Salomón esto se echó a perder y se destruye el templo. Pero esta promesa que consigue David, esta elección por parte de Dios, procede de antaño, de días antiguos, de la voluntad, el deseo de Dios cuando creó al Adán. Por eso mencioné el principio de la creación, de que el hombre sea señor sobre la creación, porque hasta ese momento fue la muerte que reinó. Desde Adán hasta Moisés dice que reinó la muerte. Después con la ley hubo salvación por medio de las tablas, por medio del pacto, por medio de la fe en Abraham. Pero después está el establecimiento del reino de Dios. ¿Para qué? Para hacer luz a las naciones, a todas las familias de la tierra, según lo que se le prometió a Adrián. Por lo tanto, cuando se da de Belén Efrata, quien va a ser elegido, que es lo que mencioné, que va el profeta a buscar, estaban 3 hijos, y David estaba como ocultado por ser hijo legítimo, pero tenía, también llamó, acá falta uno de los hijos, tenés que traérmelo, le dijo al padre David, también lo presentó, pero es un pastor de ovejas, bueno, pero es el que buscó, aquí es lo que está hablando. ¿Por qué? Porque este era conforme al corazón de Dios, por eso dice, y su procedencia se refiere aquí al caudillo, no a Belén. Esto todavía no se había consumado de ir a Belén. Se le había dicho a Belén, pero no por ser de Belén, la procedencia, el lugar geográfico, sino porque se refiere a la procedencia en cuanto a la voluntad de Dios, que es desde los días antiguos, desde los días de antes de la creación. Esos son los días antiguos, los días de la creación, porque después está la fundación del mundo. Por ello, si se comprende bien bajo el espíritu, dice que desde Belén, la más pequeña de las ciudades, pero que era fructífera, que era como un pequeño huerto que daba, que crecía, era la más pequeña entre los miles de Judá, de ti saldrá para mí quien será el caudillo, y su procedencia es de antaño, es de días antiguos, o sea, de Belén el que saldrá, lo que Dios iba a elegir, procede desde los años, desde los días antiguos, desde el principio de la creación. Es parte de la voluntad de Dios para restaurar al hombre. Eso quiere decir, no está hablando. Después vamos a ver que Mateo, o los seguidores de Mateo, podemos decir que el Evangelio de Mateo se hizo posterior, entre el 50 y el 100, se puede ver después de Cristo, se agrega a Miqueas, pero se agrega a Miqueas no en el sentido de la profecía como tal, porque en la exégesis, vamos a decir, la exégesis es todo lo que fue materia de investigación histórica aplicada en ese tiempo. Esto no se había cumplido, ¿no? Se profetizó, esto se cree palabra de Dios, que vino por el profeta, que de Belén, Efrata, esta pequeña ciudad entre Judá o en Judá, saldría quien después se da David la elección, cuando va el profeta y elige a David y lo pone para enfrentar a los filisteos. Ya vimos cómo venció a Goliat. Bueno, pero su procedencia con respecto a esta elección, lo que Dios lo elige a este caudillo en Israel es acerca de lo que fue desde el principio, para lo que es el principio de la creación, para traer al hombre de nuevo a la vida eterna o a estar bajo el espíritu de Dios. Por eso dice su procedencia es de antaño. No que Belén era desde días antiguos algo significa, no, sino que la procedencia de esta elección de Dios, de quien saldrá de Belén Efrata, procede de antaño, o sea, procede de Dios, desde días antiguos, de lo que fue la creación del hombre, y causa por la que fue destituido el hombre y viene el reino de Dios para que este rey venga el Mesías, que vencería finalmente
a la muerte. Entonces, eso es lo que significa que su procedencia es de antaños, de días antiguos, como cuando se habla de la preexistencia de Cristo. No quiere decir que Cristo estaba con Dios creando el universo, sino que en la voluntad de Dios, Cristo es preexistente en el sentido de que antes que Abraham, antes que todos los profetas, antes que Moisés, el Cristo, el Hijo de Dios, estaba dentro de Dios como voluntad de Dios, como poder de Dios para venir o para ir al mundo a salvar lo que es la creación, a derrotar al mal y la muerte. Entonces, en eso se refiere a la preexistencia, al Adán. Por eso Cristo es el postrer Adán. Es el primer Adán en cuanto viene al mundo bajo la naturaleza humana y el postrer Adán en cuanto es nacido bajo el espíritu que se da en el hombre. Entonces, cuando se elige esto, la procedencia es de antaños, de días antiguos, o sea, es voluntad de Dios. No es ya por la circuncisión, si bien viene por la circuncisión y porque es descendiente de David, pero además, este que va a venir de Belén, de esa tierra que es fértil, digamos, en medio de todo lo que pasaba Judá, es fértil porque a Judá se le había prometido esto antes también y después el Mesías, y por ello dice, y acá especifica más, de Belén vendrá, y es David, porque esta procedencia es de antaño, es de días antiguos, ya venía esta promesa es a eso se refiere. Acá aclara que será de Belén, pero esta elección ya venía de antaño, eso se refiere. Con respecto al principio, esa es la voluntad, y todas las cosas que se fueron estableciendo. Por ello dice esto Miqueas 1:5, no es aplicable ya cuando está Jesucristo, porque ya se había cumplido lo de David, ya el reino había caído con Salomón, estaba vacante, entonces cuando viene el rey, ellos ponen de otra manera, vamos a verlo ahora. Su procedencia es de antaño, desde días antiguos. Hay ciertas terminologías que voy a analizar más adelante, como caudillo. La palabra caudillo, yo de hecho no la conocí en español, yo sé que es moshel en hebreo. Caudillo, ya vamos a hablar de este término, pero en fin. Si uno lee esta profecía, aparentemente, uno entendería quizás que el Mesías nacería de Belén. Realmente en hebreo no se entiende así, pero quiero mostrarles cómo está la profecía en las Biblias cristianas. Les menciono. Bueno, vamos a ver acá, dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. A eso se refiere, que a partir de allí, en cumplimiento de la promesa dada para Judá y de Belén Efrata, va a salir este gobernante cuyos orígenes son de tiempos antiguos, o sea, que viene por las promesas y desde los días de la eternidad, o sea, desde el principio de la creación, de lo que se prometió al hombre cuando salió del huerto y después por la fe por Abraham, más el pacto con Israel, más los reyes, es lo que venía desde la eternidad a cumplirse para derrotar definitivamente al mal, la muerte y el Hades. Por ello está hablando de esta manera. Acá lo mismo es lo que está significando. Belén es nada más aclarar el lugar para que sea la señal para que se busque ahí. Como ya se explicó cuando se fue a buscar a David, que no estaba presentado entre los hijos para aspirar al reino, sino que estaba como pastor de ovejas, era el pastor. Por ello hay que acordarse que él estaba luchando, digamos, en ese momento. Y acá dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son de tiempo antiguo, desde los días de la eternidad. Esto significa que viene desde el Espíritu de Dios esto.
por la profecía. Y aquí dice, pero tú, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Acá está hablando Mesías en Israel. No solo gobernante, sino Mesías. Está hablando también de que de esta será el Señor, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Y esto que dice, me saldrá el que será el Señor o Rey en Israel, o tendrá ese reino eterno, y sus salidas han sido desde el principio, lo que ha salido, digamos, para esta elección es desde los cielos, desde el Espíritu, la profecía, la palabra de Dios. Eso significa, Belén es el lugar, de acuerdo que era en Judá, que venía el trono, pero aquí es donde se va a confirmar en David. Bueno, más tú, Belén Efrata, pequeña, de ti me saldrá el que será Señor. Y sus salidas son del principio, desde los días del siglo. Desde los días del siglo, ¿qué quiere decir? Desde lo que es antes de todo. O sea, desde lo que es eterno. Desde los días de la creación, de los días del siglo. Mas tú, Belén Efrata, a ti me saldrá el Señor que Israel, y sus salidas son del principio, desde los días de los siglos. Esto significa desde siempre, eternamente, desde antes de todo. Son desde el principio. Eso significa. Pero esto es espiritual, ya no está hablando simplemente de Belén como una ciudad. De Belén es porque se fue prometiendo al hombre, pero lo que venía, esta palabra que venía por Miqueas y esta elección de Dios es acerca de lo que fue al principio y la fundación del mundo y el reino de Dios en el mundo, para que venga el reino de los cielos, el Mesías reine. Saldría de allí, por lo tanto, eso se va cumpliendo. Después queda el reino vacante bajo Roma, cuando viene el que los va a salvar, que es Jesucristo. Y ahí es que aplica Miqueas. Esto que se dio desde el principio es lo que hace mención Mateo, que esta profecía se cumple. Lo que pasa es que aquí estás haciendo mención a un pastor. Ahora lo vamos a ver bien. Esto está en el versículo 2 en las Biblias cristianas. Intenté traer varias traducciones para que ustedes vean cómo lo traducen las varias Biblias cristianas. Pero, ¿qué ocurre acá? Si uno lee media profecía, acá, digamos, quité el final de la profecía, para que ustedes entiendan el punto al que quiero venir. Si ustedes leen solo la mitad de la profecía, y tú, Belén Efrata, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá, de ti saldrá para mí quien será caudillo en Israel. Si ustedes leen hasta ahí, uno podría llegar a pensar que, bueno, ahí pareciera decir que el Mesías viene de Belén, porque así parece. Pero es que este no dice el versículo entero. Si ustedes completan el versículo, Umotzaotav. Claro, de ahí viene por descendencia. Viene quien será caudillo en Israel y viene y del cual va a venir el Señor también, porque el reino ahí se va a perpetuar o va a ser eterno o va a ser siempre y por lo cual va a venir finalmente el Mesías. Por eso que a partir de allí la procedencia es de antaño, desde días antiguos. No solo viene desde antes por el mundo, por la ley, por el pacto con Abraham, sino porque viene de Dios del principio de la creación. Porque si no, ¿para qué es todo lo que vino en el mundo? Si no es para volver a lo que es el principio, donde el mundo llega a su fin, para establecer el reino de Dios, derrotando definitivamente al mal, la muerte, el Hades, bajo la nueva Jerusalén, la celestial. Ese es la razón principal. Si no, estamos salteando todo lo que es la voluntad, estamos obviando la voluntad de Dios, estamos dejando de lado a Dios. Mikedem, Mimeolam, y su procedencia es de antaño, desde días antiguos. Ahí lo que dice no es que el Mesías viene de Belén, sino que su procedencia, sus orígenes son de Belén, sus ancestros son de Belén. Claro, sus ancestros son de Belén
pero ahí, aparte de eso, se está refiriendo que no solo su procedencia por cuando se encuentra David y se le hace la promesa, sino porque viene desde tiempos eternos, o sea, de Dios como profecía, como palabra de Dios, no solamente porque es un lugar geográfico que se tenga que elegir un rey en el mundo, sino que además aclara que proviene de Dios, de la voluntad de Dios para el hombre, para que el hombre finalmente llegue al fin del mundo y establezca el reino de los cielos. Por eso es el Mesías también que está hablando, para eso establece un reino, no para que la descendencia perpetúe, sino para que derrote definitivamente a la muerte, que es lo que nos ha separado del Creador. Para eso era el reino, no para gobernar la tierra por el hombre, sino que reine Dios. Umutzatav son de Belén. ¿Qué significa? Como nosotros sabemos, está en 1 Samuel capítulo 17, versículo 58 por ahí, que ¿quién nació en Belén? El rey David. Acá el punto de Miqueas, y si leen toda la profecía en contexto, de eso es lo que habla, es que van a haber personas que se van a hacer llamar Mesías, pero ellos no son descendientes de David. De hecho, en el judaísmo hay conceptos como Mashiach ben Yosef, etcétera, que no son de la línea davídica, por lo tanto no son el Mesías que estamos esperando de la redención como tal. Pero el Mesías que estamos esperando es de la línea del rey David. Entonces, por eso es que acá Miqueas te dice que su linaje es de Belén originalmente, que sus orígenes, su procedencia desde días antiguos es de Belén, no que el Mesías. Claro, aquí dice, pero aquí esto no se había cumplido todavía, por tanto no aplica esto, Jacob, y su procedencia es de antaño, desde días antiguos. Y tú, Belén, eres muy pequeña, de ti saldrá para mí quien será caudillo, o sea, rey en Israel, y su procedencia es de antaño, desde días antiguos. Puede tener esta interpretación, pero todavía aquí David no había sido consumado rey y confirmado todavía. Por ello dice, de ti saldrá para mí que será el caudillo en Israel. Sí, David es el que se le dio, alcanza esa promesa, que no faltará rey en Israel bajo David. Por ello Jesucristo desciende de José, que viene de la casa de David. Según está escrito también en los evangelios, no dice que nace fuera de eso. También lo dice Pablo de Tarso, que nació bajo la carne según la descendencia de David y después fue constituido hijo de Dios por la resurrección de los muertos, que ahí puede haber otro tema que tengas duda, pero no lo dice. Dice que humanamente desciende de David, como es la promesa o la profecía. Pero, y su procedencia, dice, es de antaño, o sea, quien va a ser el caudillo es David, o quien sea, la procedencia es conforme a la voluntad de Dios, por el Espíritu de Dios, desde lo que es el principio de la creación del hombre. Por ello es el Hijo del Hombre el que viene a coronarse, digamos. Primero es el hombre, o sea, el Adán, y después el Hijo del Hombre, porque primero se habló por los padres y después al Hijo se habló. O sea, ¿cuándo se habló a los padres? Se habló que en Adán y Eva sería madre de todos los vivientes, entonces por lo tanto la descendencia venía, pero después ya cuando viene el Hijo, que viene la simiente, es el Padre, ya habla al Hijo. Entonces ahí es el Padre el que está en los cielos. Por ello le dice Padre, es otra cosa, por eso habla al Hijo. El Hijo es el que habla el nombre del Padre para la vida por el Espíritu. Yo sé que es muy difícil entenderlo esto, pero bueno, son revelaciones del Espíritu para que entendamos los tiempos y cómo fue el cumplimiento, porque si no, no existiría simplemente que el segundo templo fue destruido, que Roma venció
y que terminó Israel el pacto y ahí quedó todo. Entonces vivamos cada uno como quiere porque ya no hay más, digamos, descendencia en el trono de David. No hay expiación por el pecado, o sea, estarían constantemente en transgresión, según las leyes, la ley eterna, porque no hay forma de expiar ni ni las transgresiones menores ni las de muerte, excepto la propia conciencia de ellos, pero no lo hay. Mismo es de Belén. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos evangelios que ellos cuentan sobre el relato de donde nació Jesús, que cuentan que nació en Belén. Uno es Lucas y otro es Mateo. En Mateo cuenta que ustedes conocen la metodología de Mateo. Lo que Mateo hace es que él cuenta eventos y luego trae citas de la Biblia hebrea con malas traducciones o las citas a medias. Y Mateo dice... No, no es que cita o trae más traducciones. La narrativa tiene una hermenéutica aplicada al contexto para enseñar cómo viene el Mesías ante la profecía de la destrucción de Israel, ante la profecía de que el Mesías vendría y sería muerto según Isaías, ante la profecía de que Israel va a ser dispersado por el mundo y que habrá un nuevo pacto. Entonces, eso tiene que explicarse en alguna generación cómo se da. Vamos a decir, el diluvio universal ya era algo que estaba en las Biblias sumerias, o sea, la narrativa de un diluvio universal donde el mundo pereció y varias veces el mundo va pereciendo, como pereció Sodoma y Gomorra, como pereció eh, en los días de Noé, con el diluvio universal, como ocurrió con el segundo templo. Bueno, todo esto fue traído de alguna manera, o narrado o explicado de alguna manera. Vamos a decir, en su época Sargón de Akkad tuvo un relato, era una historia y una leyenda en su época muy conocida con respecto a cómo fue líder, digamos. Entonces, como que no conoció a su padre o fue puesto en una cesta, en un río, untado con brea para que pueda subir, lo encontraron, lo hicieron, bueno, en base a eso, la narrativa hace una mención cuando se narra a Moisés y el nacimiento. No lo sabemos si fue así. La narrativa tomaba cosas del mundo. Aquí también, por ejemplo, podemos dar el caso de Jonás, que vivió 3 días y 3 noches en un gran pez. Sabemos que no existen peces de un tamaño donde pueda vivir alguien 3 días y 3 noches y después fue ser escupido, digamos. Entonces, no es que se trata de engañar, sino que es una narrativa que trata de interpretar en la mente actual qué significó ese milagro, que era algo imposible de que ocurra, pero se tenía la creencia que si en 3 días y 3 noches, algo que ya el hombre no podía, acontecía, esto provenía de Dios, de la voluntad de Dios, estaba más allá del hombre. Entonces, la narrativa pone cosas que quizás no pueden ser, como que se abrió el mar rojo. No hay una forma de comprobar esto y cruzaron. Quizás el mar rojo en una época bajó, se dio un clima de sequía y pudieron pasar en una época. Cuando quisieron venir los egipcios ya estaba lleno y quedaron ahí. Y después, como no pudieron prosperar con su reino, viene la decadencia. Pero la narrativa habla de un suceso extraordinario que, para resumir el proceso, que se abrió, que fueron bautizados y que representa lo mismo en la fe, porque este tema de la fe no tiene que ver con una comprobación científica, histórica, sino con la fe que se pasó, se cruzó, que se salió del peligro, que se venció la muerte, que vino, y por eso se explican estos sucesos de esa manera, como vimos milagros de curación,
de ciegos, de paralíticos. Si lo queremos explicar médicamente, no hay una explicación, pero lo creemos por fe, que eso fue así y mirando siempre para adelante. Esa es la fe. Por eso que cuando nosotros creemos en la resurrección de los muertos, viene el Espíritu a morar y a darnos la perfecta, santa y agradable voluntad de Dios, lo cual en nuestra carne también hay una resistencia natural a lo que no vemos, lo que no entendemos. Por eso es por fe, por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si no fuese porque creyó, no podría estar la promesa. Entonces, en eso se basa todo. No se puede decir que se cambió a, digamos, a engañar a alguien, porque en eso fue siempre la fe. Que ocurrió un evento y se cumplió dicha profecía. Y empieza a traer citas, eventos, citas, para decir que los eventos... No es que se cumplió. La profecía primero se cumplió en David y después, para que, como era parte de la voluntad de Dios, vino de nuevo por la fidelidad de Dios, no por el hombre, porque por eso el hombre no era digno de alcanzar ese mérito, por eso el hombre no lo entiende porque hizo mal. Vino para los que creen. Por eso el que no cree, como dice, ya ha sido condenado o está o se aleja de Dios, porque es así. El mal que nosotros hacemos y no vemos porque no entendemos la voluntad de Dios, tiene que ser por fe. Y si no tenemos la fe, entonces estamos perdidos. Eventos cumplen profecías. Entonces, lo mismo hace Mateo con esta misma cita de Miqueas, y esto lo hace en Mateo capítulo 2, versículo 6. Esto es lo que dice Mateo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Obviamente hay muchas traducciones. Acá traje una de esas. Pueden buscar las diversas traducciones, dice básicamente lo mismo. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Claro, por eso dice la profecía esta dada a David, que de Belén, de la tierra de Judá, de ti saldrá un guiador. Está hablando que ahí hubo una promesa que continuaba, que nació con David, el cumplimiento, que después continuó con Salomón y otro reino que todavía se discute hasta que cae. Entonces ahí toma que por esa promesa vino Jesús, que dice, Él salvará a su pueblo y este apacentará a mi pueblo Israel. ¿Por qué también habla de apacentar? Porque Jesús es el buen pastor, por eso lo habla como pastor, no está diciendo rey, está explicando que el reino eterno dado para la resurrección vino ya. Eso es lo que está dando a entender, no cambiando, pero necesita explicar de dónde viene que esto... Entonces, no que cumplió esta profecía ya se cumplió, que sino que parte del cumplimiento de lo que ya se había profetizado, ahora lo continúa, porque de ti saldrá un guiador que apacentará al pueblo, porque el pueblo estaba perdido, no tenía la guía, no sabían qué hacer. Entonces el que apacienta, o un pueblo, que es apacentar significa guiar, es el pastor apacienta las ovejas, las guía, porque son ciegas las ovejas sin el pastor. Es un animal que necesita mucho la guía del pastor. Por eso ahí lo pone de esa manera. No está cambiando las cosas, está dando la introducción para mostrar cómo después de David, Salomón, continúa el reino, esta promesa eterna. Pueblo Israel, que apacentará a mi pueblo Israel. Pero, por favor, fíjense, eso no dice la profecía de Miqueas. La profecía de Miqueas dice, y su procedencia es de antaño, desde días antiguos. ¿Qué hizo Mateo? Mateo arrancó el final de la profecía y lo cambió. Puso un texto que no es el del profeta Miqueas. ¿Por qué Mateo haría eso? Justo. No, Mateo no hace eso. Mateo lo que le da la interpretación para que no repetir exactamente lo mismo que decía antes, que
que no se ve, sino que explica que esa promesa de Miqueas ahora viene por Jesucristo y que es el que va a guiar al pueblo y va a ser el que apaciente a Israel, que estaba dividido, que estaba sometido. Se está explicando que ahora el cumplimiento de la profecía de Miqueas no está hablando solamente del reino en la tierra, sino que debido a la muerte del que se envió como Mesías, ahora trata de explicar lo que es la resurrección por el poder de Dios y el reino eterno en los cielos hasta la venida nuevamente. Entonces explica que se envió a alguien, ahora ya no lo puede decir como rey porque no se coronó, sino que apaciente a Israel, que le dé a Israel la guía para, si bien no lo vieron en su visitación en este momento, para cuando vuelva ya tengan el conocimiento de la verdad. Solamente los que no aceptaron o rechazaron es los que no ven en Miqueas. Por eso Mateo lo explica así, o los seguidores lo comprendieron de esa manera, que se cumple esa profecía, pero en cuanto a lo que era Miqueas desde antaño, o sea, desde el principio, el lugar. Si nació en Belén o no salió en Belén, es lo mismo. Sabemos que la profecía se está cumpliendo en cuanto que es descendiente de David y era para el trono, para continuar el trono de David, pero eso se rechazó, por lo cual se destruyó el templo. Entonces, si vamos a la realidad, no podemos hablar todo el tiempo de la veracidad de la palabra si hoy no está el templo levantado. Entonces, lo que nos queda es el reino eterno de la palabra, de lo que es desde la eternidad que se ha dado la promesa. Exactamente por lo que les estaba diciendo hace un momento. Porque para entender lo que dice la profecía, uno tiene que leer todo el versículo. Uno no puede sacar de contexto y cortar y coger e inventarse cosas que no dicen ahí. Pero es que eso es lo que hace Mateo. Si uno lee toda la cita, uno entiende que no es que el Mesías viene de Belén, sino que sus orígenes, un Motzaltad. Pero acá, Mateo arranca lo que nos dice el verdadero significado de la cita, de quién es el que viene de Belén, que es el rey David, la procedencia del Mesías. Y acá Mateo arranca y inserta algo distinto para que los lectores no entiendan. Señores, ¿ustedes entienden la gravedad del asunto? ¿Ustedes entienden lo grave que es que una persona esté jugando con la Biblia para embutirle a las personas? No, porque ya lo dice en Lucas 1:25 que José, padre de Jesucristo, según la carne, era descendiente de la casa de David, y dice que se le dará el trono de su padre David. No dice otra cosa. Dice que la sombra del Espíritu, o sea, la gloria de Dios cubrirá la vida de Miren y José para que den a luz este descendiente. No dice que quedó embarazada por ello. Eso es en Lucas 1:25. Lo mismo lo dice Pablo de Tarso, que según la descendencia en la carne es descendiente de David, pero luego, como es muerto según la profecía de Isaías, fue levantado o hecho hijo de Dios, o sea, por el poder de la resurrección. Y en eso continúa un reino eterno. Por lo tanto, sigue esa profecía en pie y vigente, aunque no esté más el templo, sino que se le dio a los gentiles para que entiendan esto. Por ello dice Pablo de Tarso que aunque haya esta ceguera en sus hermanos, digamos que a él le fue revelado estas cosas y es lo que anunció y logró que muchos crean. Después que el mundo haya buscado todo este sufrimiento hacia todo lo que es Israel, los judíos, las mentiras, es otro tema, es el pecado del hombre, es lo que el hombre ha sido engañado.
pero en la verdad y el espíritu está muy claro que no hay engaño. Un mensaje teológico que no está ahí. Eso, imagínense, ustedes tener un contrato de algún negocio, un apartamento, lo que sea, y que venga alguien, recorte lo que no le gusta y inserte lo que a él le gusta sin la aprobación de la persona que lo hizo. ¿Les parece que tiene sentido? Es que eso es lo que hizo Mateo. Tergiversa la Biblia para que las personas crean que el Mesías nació en Belén, etcétera, toda su teología. Señores, esto es un fraude. Y les voy a decir concretamente, ¿ustedes saben por qué los judíos no creemos en el cristianismo? No es porque odiamos a Jesús, etcétera, no es por eso, no es porque tengamos una venda en los ojos, etcétera, es justamente por este tipo de cosas, por las manipulaciones que hizo el cristianismo con nuestros textos. Cuando los judíos nos encontramos con textos como Mateo, que ustedes saben lo que es el cristianismo, que Mateo fue creado para los judíos, es un evangelio que fue para la casa de Israel. Señores, gracias a Mateo es que nosotros no creemos en el judaísmo. Penn dice, gracias a Mateo no creemos en el judaísmo. Es un acto fallido, no creemos en el cristianismo, tendría que decir. Un aplauso a Mateo, porque por culpa de él es que los judíos no creemos en el judaísmo. ¿Ven? Los judíos no creemos en el cristianismo. Lo vuelve a repetir, un acto fallido, por eso está un poco confundido Jacob, se ve. Porque son todas estas manipulaciones de tergiversar la palabra de Dios que nosotros no creemos en Mateo. Bueno, acá no se trata de creer en Mateo o no, porque Mateo no es una deidad sino que lo que explica Mateo, lo que enseña Mateo es que esta profecía de Miqueas que fue cumplida en David tiene en David además vamos a decir, ¿cómo se puede decir? Otros cumplimientos que surgen después que se van dando en Cristo, en el que, vamos a decir, el cristianismo, entre comillas, cree, o los seguidores de Jesucristo o Yeshua tienen con respecto a Miqueas, por eso que no ven como engaño. Ellos en esa época lo vieron y eso es lo que enseñaron a sus pares en las sinagogas, no en iglesias cristianas, ni evangélicas, ni actuales. Lo predicaban en las propias sinagogas. Por eso muchas veces eran rechazados, lo que sea. Por eso dice, le enseñaban que este Belén, que era de ahí, su procedencia es de antaño. Bueno, esto se estaba dando no solo se dio en David, también ellos decían, además, que en una época del censo había ido a Belén. Quizás quisieron acomodar esto o esto pasó, no lo sabemos, no hay documentación que lo pruebe. Pero sí, en cuanto a esto, de mí, quien será el caudillo y su presencia de antaño desde los días antiguos, o sea, de él es de la eternidad. Quiero que analicemos las últimas palabras, pues, ok, ya dijimos que estas, digamos, 4 palabras son muy importantes. Umotzata mimekedem, ¿sí? Que su procedencia es de antaño, desde días antiguos. Yo quiero que, para que entiendan la gravedad del asunto, porque aquí no es solo que quizás Mateo se equivocó, como siempre traerán ¿cómo se dice? La excusa de no, es una traducción, el copista, para que vean que esto es algo deliberado, que el cristianismo le miente a las personas deliberadamente en la cara. Quiero que ustedes vean conmigo las últimas palabras, Yeme Olam. Yeme Olam, eso se entiende como desde días antiguos, como desde el pasado. ¿Cómo lo traducen las Biblias cristianas? Ellos lo ponen desde la antigüedad o desde días pasados. Esta es la frase, ¿sí? Yeme Olam. Ellos ponen desde los días de la eternidad, desde los días del siglo, de los siglos. Claro, desde el principio, esta elección de Dios es acerca de lo que fue el principio, por lo cual Java se fue madre de todos los vivientes, estuvo Abraham, se hizo el pacto en la sangre con Israel, se dio la ley eterna a Moisés, vinieron los profetas, se estableció el reino de Dios, o sea, esto viene desde el principio, desde la palabra de Dios que creó al hombre y lo moldeó y le dio su espíritu. Este hombre que van a ser de acuerdo a la promesa de Dios, que vendría de Judá,
ya especifica a través de Miqueas que de Belén es donde va a ir a buscar en Belén el profeta al rey de Israel, y este será el que tendrá por siempre, que no faltará descendiente en su casa para establecer el reino definitivamente. Entonces, esta profecía se está cumpliendo si creemos, o si se cree, o el que cree, o el que tiene la fe para creer, porque Dios así lo ha querido en los gentiles, que tenga, digamos, cumplimiento y lo podamos ver quién es. Y ahí lo que dice que no lo pueden ver, por eso lo toman como algo transliterado, pero no lo es así. Es lo que está tratando ahí se cumple una profecía. O sea, no que cumplió una profecía, la profecía ya se cumplió, pero parte del cumplimiento de la profecía, porque es acerca de lo que es el Mesías o el Señor en Israel, eh, tiene que seguirse, porque a partir de allí surge que no faltará descendencia en el trono de Israel y ocupará para siempre el trono de Jacob. Entonces, ahí se está cumpliendo una profecía que ya había iniciado y que tiene que seguirse hasta que se establezca el reino de los cielos. Porque el reino de Dios tiene que seguir hasta que establezca el reino de los cielos. O sea, primero el reino de Dios por medio del hombre y después que reine Dios. Cuando ya el Espíritu sea el que hable directamente, cuando el hombre ya sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya no pondrá su carne entre medio para fallar, porque habrá vencido la muerte, primero por fe, luego espiritualmente y después a través de la regeneración finalmente, como fue en el principio. Entonces ya habrá nuevos cielos y nueva tierra, si no es tan complicado de entender. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta traducción? Desde los días de los siglos y en Olam. Eso no es, así no se debe entender. Y Bueno, se entiende perfecto, pero hay que estar en el espíritu, hay que haber creído, hay que dejar uno los pensamientos e ir hacia adelante en el espíritu para conocer esto, los tiempos que estamos viviendo, porque si no pasa el tiempo, como pasó con Jesucristo, pasó el tiempo de la visitación, llegó y no lo reconocen, por eso se hacen estos videos. Esto es la verdad en la iglesia de Dios. Bueno, yo creo que el tema ha quedado aclarado, de que se puede seguir debatiendo este tema, pero bueno, es bueno dejarlo acá para que se piense mejor, y como siempre decimos, para definitivamente conocer la verdad en la iglesia de Dios. Muchas gracias a todos los que han visto y oído este video, y que les sirva, que les sea de bendición, y que la paz de Dios esté con ustedes.